¿Conoces el caso Radilla Pacheco contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sabes cuáles son los efectos que ha tenido este caso en el sistema jurídico mexicano? ¿Quieres saberlo? Te invito a que te quedes conmigo. Vamos a analizar este caso. Este caso ha sido emblemático, mis queridos y queridas estudiantes. De verdad que es un caso que nos ha movido el piso en el sistema jurídico mexicano. Es un caso que ha tenido una trascendencia tal que ha movido estructuras tan importantes como posicionamientos de la eh, propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de justicia en el país, y nos ha puesto a estudiar a todos, nos ha puesto a identificar parámetros de respeto de derechos humanos internacionales, nos ha puesto a estudiar el derecho internacional público, sobre todo en temas de derechos humanos, y ha sido un tema bastante interesante. Me alegra tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas de estas reflexiones para que conozcan ustedes algunos antecedentes del caso y sobre todo las implicaciones que ha tenido para el Estado mexicano. Pues bien, les cuento. Miren ustedes, en 1974, particularmente en agosto de 1974, el señor Radilla Pacheco, Rosendo Radilla Pacheco, fue detenido por militares en un retén en el estado de Guerrero. Eh, a él lo detienen, iba acompañado de su menor hijo, en ese entonces su hijo tenía 11 años, y él pide que por favor lo dejen ir, y gracias a eso, el hijo logra llegar con su familia y avisarles de la detención por parte de agentes del ejército de su padre, ¿no? Esto dio pie a que la familia se movilizara inmediatamente y empezara a buscarlo en los diferentes cuarteles militares que existían en la época. Les estoy hablando de una época difícil en la historia de la vida de México, ¿no? En una época donde pues había guerrillas y había una alta influencia de la milicia en la zona, así que la familia empezó a moverse, en todos lados le dijeron que no estaba la persona en los cuarteles y la familia empieza a interponer denuncias que por que constantemente eran prácticamente remitidas a la jurisdicción militar eh, en aquel momento. La familia no encontró mecanismos de justicia que le permitieran ubicar el paradero del señor Radilla Pacheco. Hay un testimonio de una persona que dice haberlo visto la última vez con vida en un cuartel militar y que estaba siendo torturado. Esa fue la última ocasión en que alguien lo vio con vida y ese testimonio forma parte del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La familia, después de moverse, de instar a las instancias de procuración de justicia en el país y de remitir siempre la denuncia a la jurisdicción militar, finalmente eh, interponen queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una vez que la comisión se crea. Yo les recuerdo a ustedes que la comisión se crea, la Comisión Nacional en 1989 como una Dirección General de Derechos Humanos al seno de la Secretaría de Gobierno. En 1992 se le dota de rango constitucional y no fue hasta 1998 que logra autonomía. La Comisión Nacional emite una recomendación y un informe en relación con el caso Radilla Pacheco. Entre ellos, una de las consecuencias que tuvo ese informe fue que el Estado mexicano creó la Fiscalía para Hechos del Pasado, que realmente no llegó a mayor indagación en relación con los hechos y ello da pie a que la familia planteara el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana le da entrada al caso, empieza a analizarlo, requiere al Estado en relación con los hechos, los representantes de las víctimas aportan
todos los elementos que consideran apropiados y finalmente, después de diversas audiencias, la Comisión Interamericana emite una recomendación contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. Recomendación que el Estado mexicano pues no acata en su totalidad, lo que da pie a que la Comisión Interamericana plantee el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ante la Corte, el caso llega en el 2008 y se inicia la integración del expediente correspondiente. Miren ustedes, en ese punto, pues ya habían transcurrido bastantes años, ¿no? Desde 1974, que fue la fecha de desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, a, este, a pues imagínense hasta la fecha en que llega el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, me adelanto un poco, una de las excepciones que interpone el Estado, una excepción ni temporis, es precisamente por esa circunstancia. Él dice, espérate, Corte, tú no puedes conocer del caso porque el señor desaparece en 1974 y yo te di competencia a ti, Corte, hasta 1998. Por tanto, no puedes conocer de un caso que sucedieron años atrás. Sin embargo, la Corte le responde al Estado prácticamente que sí puede conocer del caso, que la desaparición forzada de personas es considerado un hecho violatorio, así como un delito también, tiene esa doble naturaleza de carácter continuo permanente y que en razón a esa circunstancia, si la persona no ha sido localizada con vida o en su caso sus restos humanos, hasta esa fecha la Corte tenía competencia plena para conocer de los hechos y así lo manifestó en la sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Finalmente, debo decirles, mis queridos y queridas estudiantes, que la Corte Mexicana declara responsable al Estado mexicano por la violación de los derechos de libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida del señor Radilla Pacheco. Otros derechos más de algunos familiares y determinó que el Estado mexicano incumplió con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo segundo de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. Yo les recuerdo, mis queridos y queridas estudiantes, que el Estado mexicano interpuso, además de la excepción que les he mencionado hace unos momentos, interpuso otras excepciones que vamos a analizar paso por paso. Una de ellas, y me parece muy interesante, es que el Estado mexicano alega una excepción rationi temporis en el sentido de que la Corte Interamericana no puede conocer del caso, dice él, debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana. En efecto, debo decirles que México firmó el instrumento de adhesión a la a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año de 1981, ¿no? Y hace el depósito ese mismo año, el 24 de marzo de 1981. Y el Estado dice, oye, espérame, es que el caso fue cometido, la desaparición fue cometida en 1974 y yo me adherí a la Convención Americana el 2 de marzo de 1981. Tú no me puedes reprochar sobre hechos que se cometieron con anterioridad a la adhesión del país a ese instrumento que es la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Corte en este caso vuelve a señalar el mismo argumento que el que les di hace un momento en relación con la fecha en que México le otorga competencia a la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos. Por la naturaleza, particularmente del hecho violatorio. La Corte considera que la desaparición forzada es un acto de carácter continuo o permanente, ¿no? Y por tanto, en tanto que las personas no aparezcan o sus restos humanos son ubicados, se considera, por tanto, que se extienden, fíjense ustedes, eh, durante todo el tiempo los efectos de la desaparición y que por esa circunstancia la Corte puede conocer de este tipo de actos cometidos por agentes del Estado. Otra de las excepciones también, ratio ni temporis, en razón del tiempo que el Estado mexicano interpone ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver también a la fecha de depósito del instrumento de adhesión que México interpone en relación con la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, ¿no? Esto fue en el año 2002 y el mismo argumento, oye, los hechos ocurrieron en el 74, no me puedes aplicar una convención que yo suscribí hasta el año 2002 y el argumento prácticamente es el mismo. Ojo, aquí la Corte nos habla también de el sentido corriente o la literalidad de las expresiones que se dan precisamente tanto en la Convención Interamericana, pero también en otro instrumento, no de la, fíjense, no de la OEA, sino de la ONU, que es la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Y la Corte prácticamente dice que los tratados deben de interpretarse considerando el tratado como un todo y buscando darle el efecto útil o no desproveerlo del efecto útil. Es decir, que al momento de interpretar una norma debes hacerlo considerando que ese tratado internacional tenga un efecto útil en relación con la finalidad que se propone. Por tanto, reitera que la interpretación de la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos debe hacerse considerando que toda desaparición que no haya sido resuelta, que no haya aparecido la persona y que no haya aparecido en todo caso los restos humanos, se considerarán continuas y permanentes y por tanto, a pesar de que los hechos, la desaparición de la persona ocurriera años atrás, mientras la persona no apareciera con vida o en su caso encontrados sus restos humanos, la Corte podría conocer en base a estos instrumentos que se han mencionado, ¿no? Estas fueron las excepciones que México interpuso, ¿no? También rechazaba la idea de que la Corte Interamericana se pronunciara en relación con el derecho a la vida y la integridad personal del señor Rosendo Radilla Pacheco. Fíjense, y aquí México da un argumento interesante. Decía, mira, Corte Interamericana, como yo te di a ti competencia hasta 1998, es dable presumir, decía México, esto es interesante, es dable presumir que si el señor Rosendo Radilla lo desaparecieron en 1974, que para 1998, que fue la fecha en que yo te otorgué competencia consultiva y contenciosa, el señor haya muerto, ¿no te parece? Y la Corte le responde, pues mientras no haya una evidencia y una investigación que sustente en efecto que el señor murió, yo tengo competencia para iniciar estas investigaciones y reprochar internacionalmente al Estado mexicano por acciones u omisiones, ¿no? Ha sido de verdad un caso muy interesante, de verdad que el Estado mexicano buscó defenderse como hasta por debajo de las piedras, pero desafortunadamente o afortunadamente
depende del enfoque que le demos, pues no le resultó. Y es así que tenemos la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, una sentencia que ha tenido una transformación o ha permitido una transformación muy interesante dentro del Estado mexicano. Para empezar, a través de esta sentencia, pues se le hace ver a nuestra Corte mexicana que su jurisprudencia puede ser declarada inconvencional. Y así lo fue con la interpretación que hace la Corte mexicana en relación con el 13 constitucional. El 13 constitucional, mis queridos y queridas estudiantes, si ustedes lo analizan, dice palabras más menos. En los delitos del orden militar en los que se encuentra implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Y la autoridad civil que juzga civiles en materia penal, pues lo es un tribunal penal. Sin embargo, nuestra Suprema Corte de Justicia dijo no, en México no aplica así. En México, en los delitos del orden militar en los que se encuentra implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad militar que corresponda. Y a través de jurisprudencia afianzó esta idea, tanto es así que cuando un Ministerio Público del Fuero Común o Federal recibía una denuncia donde estuviese implicado un militar contra un civil, remitía por incompetencia el caso al fuero militar, que fue precisamente lo que pasó con el caso de la familia de Rosendo Radilla Pacheco. ¿No? Le ordena a la Corte Mexicana prácticamente modificar su jurisprudencia y ordena también en sus resolutivos la Corte modificar el artículo 57 de la Corte, perdón, de el Código de Justicia Militar en este punto. Es dable señalar que la sentencia, mis queridos y queridas estudiantes, aborda y clarifica el tema de la jurisdicción militar, ¿no? La cual, a entender de la propia Corte Interamericana, debe ser restrictiva y aplicarse únicamente a miembros de las Fuerzas Armadas que realicen conductas que contravengan la disciplina y el orden militar, sin que en ningún caso se pueda extender esta jurisdicción a la comisión de delitos comunes en perjuicio de civiles, ¿no? Es así, mis queridos y queridas estudiantes, que se declara por ende la inconvencionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que precisamente le otorgaba competencia a las autoridades militares para conocer de casos donde militares cometieran conductas delictivas en contra de particulares. En razón de los contenidos de la sentencia del caso Radilla Pacheco, se generaron obligaciones directas al Poder Judicial Federal como parte del Estado mexicano, ¿no? Siendo sustancialmente las siguientes. Uno, los jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de la convencionalidad. Fíjense, esto vino a cambiarnos muchísimas cosas. De hecho, se tuvieron que generar la modificación, la derogación de jurisprudencia y la creación de jurisprudencia nueva. En nuestro país, antes de esta sentencia, nosotros teníamos solamente un control concentrado de la constitucionalidad. No hablábamos de un control de convencionalidad. Esto lo vino a visibilizar la sentencia Radilla Pacheco en nuestro país y se empieza a hablar desde entonces de un control difuso ex oficio de la convencionalidad, que no es otra cosa, mis queridos y queridas estudiantes, que un acto de verificación. Toda autoridad hoy día, se empezó hablando solamente de los jueces, pero hoy día, gracias a la evolución que ha tenido la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación recae en toda autoridad. Y lo remarca hoy día el artículo primero de nuestra Constitución y una interpretación literal del 133 constitucional. Toda autoridad hoy día tiene la obligación de realizar un control difuso ex oficio de la convencionalidad. Claro,
cada uno en el ámbito exclusivo de sus propias competencias. No todos los servidores públicos pueden inaplicar una norma, solo lo pueden hacer los jueces. No todos los servidores públicos pueden expulsar del ordenamiento jurídico una norma que se considere inconvencional. Lo puede hacer el Poder Legislativo y a través de ciertas figuras como la acción de inconstitucionalidad en México con una votación cualificada o la declaratoria general de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿No? Pero todo servidor público, ojo, esto es importante, todo servidor público puede realizar interpretación conforme, ¿no? Esto hay que dejarlo claro. Todo esto promovió precisamente esta sentencia, ¿no? En el Estado mexicano. Si ustedes analizan, pues la 10ª época de jurisprudencia de nuestra nación se denomina hoy de derechos humanos, ¿no? El cambio del capítulo 1 al título 1 de la Constitución cambió de garantías individuales a derechos humanos, ¿no? Y en mucho pues ha sido impulsado precisamente por este tipo de sentencias. Otro de los grandes puntos que se le exigieron particularmente al Poder Judicial Federal a través de esta sentencia fue que deberá restringirse la interpretación del fuero militar en casos concretos, ¿no? Y el Poder Judicial de la Federación deberá implementar medidas administrativas derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellas, exige la Corte Interamericana una capacitación al personal del Poder Judicial Federal en relación con el fuero militar, pero también en relación con los derechos humanos de las personas. Esta sentencia, mis estimados y estimadas estudiantes, debo decirles que generó pues un revuelo dentro del Poder Judicial. El Poder Judicial se cuestionaba varias circunstancias. Uno, que si era violatorio de la soberanía de México el recibir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí que le tocaba al Poder Judicial ante una sentencia de un tribunal supranacional, ¿no? Que si ellos podían revisar como un mecanismo, como un recurso, la sentencia misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que sí que le tocaba al Poder Judicial. Ellos terminan resolviendo en el expedientillo 912 diagonal 2010 varios que no hay tal violación de soberanía, que el Estado mexicano, al suscribir de manera voluntaria un tratado internacional, al otorgarle competencia a una corte supranacional para que ésta ejerza su jurisdicción en territorio nacional, que no viola soberanía, por el contrario, es en uso de su propia soberanía en que hace este tipo de cuestiones el Estado y que toda autoridad, por tanto, está obligada a acatar esos tratados internacionales y a respetar los resolutivos de las cortes como el que estamos mencionando y que por tanto a la Corte Mexicana no le toca más que acatar la sentencia en los puntos que a ella le corresponden, ¿no? Así las cosas, mis queridos estudiantes. En este expediente 912 diagonal 2010 varios, la Corte resolvió una posición que desde mi muy particular punto de vista pues fue errada, ¿no? Dijo eh, que las sentencias dirigidas a México son vinculantes. Para México eso está muy bien, ¿no? Pero en lo que considero, erró, se equivocó, fue al considerar que el resto de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que van dirigidas a Perú, al Ecuador, a Colombia, a Paraguay, a Chile, a Brasil, etcétera, para México eran solamente orientadoras, es decir, no vinculantes. Ese fue un grave error que debo decir, la Corte Interamericana, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación subsanó en una posterior contradicción de tesis, la 293 diagonal 2011. En esta contradicción de tesis, la Corte reconsidera y dice, ¿sabes qué? No, toda sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda la jurisprudencia nos vincula, aún aquella que va dirigida a otras naciones, nos vincula, claro, en las consideraciones de derecho, porque en los resolutivos solamente vincula al país al que se dirige, ¿no? Aquí
pues un clásico refrán que aplica perfectamente, ¿no? Cuando veas las barbas del vecino recortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Lo que quiero decir es que si a Chile lo están reprochando internacionalmente por violentar derechos de las personas con diversidad sexual, nos puede pasar a nosotros también. Si a Argentina le están reprochando internacionalmente por qué sé yo, dilación en otorgar justicia, bueno, pues a nosotros nos va a pasar también. ¿Por qué? Porque a Chile, Argentina, a Colombia, a Brasil, a Paraguay, al Uruguay, a Nicaragua, a Guatemala, etcétera, etcétera, a México, nos reprochan en razón de la misma, ojo, normativa, que no es otra más que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el corpus juris que deriva de dicha convención, ¿no? Ojo, no nos reprochan analizando estrictamente nuestra normativa, la analizan para compararla con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Les recuerdo, mis queridos y queridas estudiantes, que cuando nuestros países, nuestras naciones se vinculan con un tratado internacional, se les generan de inmediato al menos tres grandes obligaciones. Primera, cumplir con el tratado y cumplirlo de buena fe. Esta es una de ellas, ¿no? En atención al principio, pacta sunt servanda. Dos, homologar su normativa interna a los compromisos generados con el tratado internacional. ¿No? Otro gran deber que pocas veces se cumple de manera inmediata, ¿no? Los países tienen que homologar la norma interna a los compromisos generados con la norma internacional. Les recuerdo lo que dice la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados en el artículo 27. Dice que ningún país parte de un tratado internacional podrá alegar disposiciones de derecho interno a efecto de incumplir con el tratado, ¿no? A incumplir con un tratado. Y las disposiciones de derecho interno pueden ser desde la Constitución hasta la norma de más bajo nivel. Entonces, esto hay que tenerlo claro y que no se nos olvide, porque si no, podemos meter en responsabilidad internacional al Estado. Y tres, el Estado tiene que hacer todo cuanto esté en sus manos a efecto de posibilitar los derechos con los que se comprometió. Si tiene que implementar política pública, si tiene que destinar mayor presupuesto, si tiene que capacitar al personal, si tiene que modificar la infraestructura, lo tiene que hacer. Compromiso dado, compromiso que tiene que cumplir. México, como buen caballero, si ya se comprometió internacionalmente, tiene que cumplir con dichos tratados internacionales. No es dable decir, no, es que mi constitución dice tal cosa. No, señores, tiene que cumplir. Y la pregunta es, ¿por qué esperamos a que venga la Corte Interamericana a decirnos, oye, México, tienes que cumplir cuando lo sabemos y lo podemos hacer a priori y evitarnos responsabilidad internacional? Pues bien, mis queridos y queridas estudiantes, espero que este análisis muy apretado, por cierto, ¿no? De esta interesante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos les permita que ustedes capten precisamente la importancia de esta sentencia, ¿no? Y puedan, a la luz de esta sentencia, analizar el resto de las sentencias de la Corte Interamericana que se están convirtiendo prácticamente en un gran eh, bagaje cultural jurídico para todos los estudiosos y enamorados del derecho. Ha sido un placer. Deseo de todo corazón que este video te sea útil. Si te gustó, ayúdame a distribuirlo y suscríbete a mi canal. Te lo agradezco en el corazón. Hasta pronto.